La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Ya tengo al otro lado del Zoom, le voy a dar como siempre la bienvenida y muchas gracias a la diputada del MAS por Santa Cruz, Daisy Choque. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio le saluda. Muy buenos días, saludo cordial a todos quienes nos ven a través de la Radio Razón y a los que nos escuchan también, y gracias por la invitación. Diputada, le voy a preguntar cómo fue, cuántos días al final. Yo he perdido, la verdad, le digo, cuántas noches y cuántos días trabajaron seguidos. Cuéntenos, y además también cómo finalmente se llegó a la aprobación de estos otros 5 proyectos de ley, de proyectos para el país. Bueno, hay que decirle a la población que en realidad pues era ya la tercera semana de intentar aprobar los proyectos de ley de la agenda económica, pero además el orden del día, ¿no? Que tenía 11 puntos, dentro de ellos 7 que tienen que ver con la agenda económica y 2 que tenían que ver con el tema judicial. Lastimosamente la primera semana ni siquiera nos dejaron instalarlo, la segunda nos tomamos muchísimas horas intentando instalar la sesión hasta que lo logramos y pudimos aprobar solo un proyecto de ley que tiene que ver con la carretera Caracollo-Colomi-Bombeo-Confital, que tiene que ver con la doble vía de Cochabamba. Y esta semana se ha retomado la sesión a las 2 de la tarde del día martes y ha concluido prácticamente a más de las 10 de la noche del día viernes en sesiones interrumpidas, lógicamente, pero con cuartos intermedios en sala. Entonces ha sido por tiempo y materia el trabajo bastante triste, porque la oposición tomó en más de una ocasión la testera, generando y dando lugar a que se genere conflictos, el tema del bochorno, el tema de tener que mostrarnos ante la población con ese tipo de actitudes, ¿no? Pero esa no se daría si es que cada diputado y diputada se mantendría en su curul, porque la directiva y el presidente es del MAS, entonces nosotros no vamos a saltar a golpearle al presidente del MAS. Lo que queremos sencillamente, cuando la oposición se va a tomar la testera y empieza a querer obstaculizar una sesión, pues nos toca defender al presidente, que es lo que normalmente se hace, o a la directiva, para permitir avanzar esta sesión. En este caso se han aprobado 5 proyectos de ley, ¿no? Prácticamente han iniciado el jueves hasta el día viernes, últimas horas ya casi de la noche, porque los demás días no permitieron retomar la sesión, porque fue bochornoso, fue conflictuoso, hubo violencia por doquier, y creo que es una escena que esperemos no se vuelva a repetir dentro de nuestra asamblea. Diputada, ahora de haber sido muy complicado instalar la sesión, luego llevar adelante, de haber aprobado un primer crédito con 52 a 51 votos, prácticamente la presidenta tuvo que dirimir esa votación. Después los otros proyectos, como que el MAS fue ganando espacio en la votación. ¿Cuál es la explicación que tiene la diputada Daisy Choque? Primero, que los actores cambian, ¿no? La última semana del mes normalmente están habilitados los suplentes, por tanto son otros personajes. Los titulares más radicales tampoco estuvieron, y lo otro es que son proyectos de ley importantes para el país. Y cuando se trata de proyectos de ley que tienen que ver con el tema social, con llegar a las regiones, creo que no necesitas ver de qué color eres, sino más bien de cumplir sencillamente tu trabajo, lograr resolver la necesidad de la población. Y más allá de lo que se pueda decir, hay diputados y diputadas también que piensan todavía en la población, ¿no? Dentro de la misma ala radical, que cuando hay una votación nominal no puede votar, porque claro, los tienen observados, cuestionados, grabados y de todo. En una votación por escrutinio tienen la libertad cada diputado y diputada de decidir si realmente quiere apoyar ese proyecto o no, más allá de lo que puedan decir sus jefes de bancada, que lógicamente están controlando, ¿no? Entonces, la democracia del cual ellos se llenan la boca, en realidad no existe, ya que los tienen muy, pero muy controlados.
vamos a ver qué dicen desde el otro lado del río. Sí, estamos ya en contacto con don Enrique Urquidia, el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio le saluda. Muy especial a toda la audiencia de La Razón Diario. Diputado, acabamos de tener una entrevista con la diputada Daisy Choque y ella nos decía sí o sí tenemos que volver a tratar en diputados los proyectos de ley 073 y 075, aunque exactamente la fecha no sabe cuándo. ¿Qué dice usted sobre esto, diputado? A ver, ahí hay que marcar un claro escenario. Esa sesión, que duró prácticamente 3 o 4 días, cuando se la reinstaló el señor presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Guaitari, declaró esa sesión por tiempo y materia. Lo que quiere decir es que no se podía suspender bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, hasta que todos los temas que estaban incorporados en el orden del día sean tratados y sean considerados. Uh-huh. Lamentablemente sucedió lo que nosotros ya anticipamos en su momento, de que el movimiento socialismo iba a buscar cualquier artificio o cualquier justificativo para tratar de no entrar al debate de los proyectos de ley 073 y 075 que tienen que ver con la cesación de funciones de los hoy usurpadores de los cargos en el órgano judicial y en los altos tribunales. Y de hecho sucedió eso. El movimiento socialismo, el presidente Guaitari, buscó cualquier argumento para pasar el puente y para manifestar de que este debate se tenía que aplazar y finalmente ni la 073 ni la 075 se ha podido debatir en la Cámara de Diputados. Lo que te hace ver una vez más es que aquí hay una clara línea del gobierno del presidente Luis Arce Catacora de convalidar y de dar por bien hecha la prolongación y la usurpación de funciones que hoy están realizando los que en su momento fueron magistrados de los altos tribunales de justicia. El presidente Arce quiere garantizarles que se queden, seguramente hasta el final de mandato, o quizás no se sabe cuándo, hasta cuándo. Por lo tanto, esta es la línea y esta es la evidencia de que el presidente Arce está dispuesto a todo, está dispuesto a sacrificar con alto costo político el tema de los prorrogados y el tema de la institucionalidad en realidad de la Asamblea Legislativa y hasta de la propia democracia, con tal de que estos señores prorrogados se queden en los altos tribunales de justicia. Diputado, permítame un par de preguntitas. Primero, entonces, ¿ustedes no creen que se pueda volver a reinstalar la Asamblea o la Cámara de Diputados pueda reinstalar su sesión y tratar estos dos proyectos, 073 y 075? Y segundo, ¿cuál cree que puedan ser los objetivos o los fines del presidente para mantener a estas personas en los cargos más altos del Poder Judicial? Primero, no creo, por supuesto, y estoy prácticamente convencido de que no existen las condiciones y mucho menos la voluntad política de parte del movimiento al socialismo de proseguir con el debate de esos proyectos en diputados. Uh-huh. Lo que el movimiento al socialismo en diputados quiere hacer es generar un bloqueo nuevamente en la Cámara de Diputados. Ya lo hicieron durante más de un año con el tema de las elecciones judiciales y ahora quieren hacer exactamente lo mismo, quieren aplicar la misma receta con las leyes antiprórroga o con las leyes de cesación de funciones. Quieren bloquearlas porque, ahí voy a tu segunda pregunta, aquí hay una decisión política y la decisión política del presidente Arce es de que los autoprorrogados tienen que continuar en esos cargos porque seguramente existe una agenda de trabajo, una agenda subterránea, principalmente entre el Tribunal Constitucional y el gobierno del presidente Arce, que pasa seguramente por aspectos inherentes también a la pugna interna que tienen entre arcistas y evistas y por otros aspectos que estos señores autoprorrogados, que siempre han sido serviles al gobierno, tienen que cumplir antes de irse. Este es el objetivo final. Pero hay otro objetivo que está claro. Y el gobierno del presidente Arce, al haber perdido la gobernabilidad política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, está buscando la gobernabilidad judicial. Y la gobernabilidad judicial pasa por tener fundamentalmente al Tribunal Constitucional servil y funcional a sus intereses.
Lo que quiere hacer el gobierno del presidente Arce es bloquear a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya lo hemos denunciado varias veces, quiere bloquear a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ha perdido gobernabilidad, y quiere gobernar ahora a punta de sentencias y a punta de consultas. Por lo tanto, este es el escenario y esta es la verdad. Aquí la discusión no era créditos o no créditos. Aquí la discusión de fondo no es prorrogados o secretarios generales o decanos. Aquí el tema de fondo es que el presidente Arce quiere bloquear a la Asamblea Legislativa Plurinacional y quiere gobernar judicialmente a través del Tribunal Constitucional. Vamos a dar la más cordial bienvenida entonces a la alcaldesa del municipio de Cobija, doña Ana Lucía Reyes. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. Ahí está. Escucho, buen día. ¿Cómo está, alcaldesa? Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi, la saludamos hasta Cobija. ¿Cómo se encuentra la ciudad? Seguramente en resiliencia bien complicada. Ayer nosotros publicamos una fotografía acerca del trabajo que estaban haciendo las familias por recuperar sus bienes, por recuperar sus propiedades y es más, por retirar el lodo de sus viviendas. ¿En qué situación se encuentra Cobija, alcaldesa? Buen día. Muy buenos días a todo Bolivia. No, bendiciones. Gracias a Dios, ¿no? Bajaron todas las aguas. Pero sí, como usted mismo está diciendo, ha quedado mucho lodo, ¿no? Realmente metros y metros de lodo que hasta ahora dificultan, ¿no? A las familias de poder salir, de poder limpiar sus casas, ¿no? El municipio en lo que puede está apoyando con motobombas, con cisternas, pero son 16 barrios, entonces se va llegando de a poco, muy lentamente, pero las familias desesperadas por volver. Muchas con sus casas llenas de lodo, pero recuperables, y otras también con sus casas completamente destruidas, ¿no? Lo que es realmente muy penoso, muy triste, pero siempre vuelvo a repetir, gracias a Dios, ni una sola pérdida de vida humana. Todos, gracias a Dios, bien. Más de 4.300 personas, ¿no? Que han tenido que dejar sus casas, pero ahorita ya todos con la esperanza de que pronto vuelva a una casi normalidad, ¿no? Lo mismo está pasando con Brasileia. También Brasileia es como una ciudad fantasma porque todo su centro histórico prácticamente quedó destruido, ¿no? Entonces la tristeza que sufrimos acá, porque somos 3 ciudades juntas y hemos sentido la impotencia todos, porque por lo menos a veces si pasa algo en una ciudad y el apoyo de otra, ¿no? Y de esta vez todos hemos pasado por lo mismo. Pero ya, gracias a Dios, estamos recibiendo siempre de todo Bolivia la preocupación. Sé que hay muchas campañas, ¿no? Nuestra gente siempre necesitando de todo lo que se pueda apoyar, principalmente lo que son los colchones, lo que son colchas, mosquiteros y también lo que son materiales escolares, ¿no? Ya que muchos niños han perdido sus materiales escolares. Alcaldesa, en el recuento de daños, usted nos decía que 4.300 familias han dejado sus casas. El daño en viviendas, en propiedades, en bienes municipales, ¿cómo se contabiliza, alcaldesa? Se está haciendo todo un levantamiento, ¿no? Con Fuerzas Armadas y también está UNICEF, está la Cruz Roja, ¿no? Todos acá. Y se está haciendo un levantamiento. Como le digo, son 16 barrios, es grande la cosa, es difícil entrar a todos los lugares, ¿no? Es resbalosísimo. Entonces se está tratando ahorita de lo más rápido posible tener este levantamiento para también poder informar, ¿no? Al Ministerio de Vivienda. Hay un compromiso, nos visitó el presidente, hay este compromiso de la coordinación entre el gobierno municipal, departamental y el gobierno nacional para poder llegar a las familias, ¿no? Por ejemplo, ahora usted ve en estas imágenes, esta casa está, gracias a Dios, entera, sufrió de la inundación durante días, pero ha soportado, ¿no? Pero hay otras viviendas que realmente ya no lo soportan, viviendas que se han caído completamente, otras que a la mitad se han caído, y así de esa manera se está pasando, ¿no? Entonces, como le digo, esperemos que lo más rápido posible. Ya sé que el día de ayer hubo una lluvia muy fuerte,
lo que en realidad fue muy bueno porque la lluvia ayuda a retirar todo ese barro, ¿no? Que está quedando en las diferentes calles, el mal olor, ¿no? Las enfermedades que pueden traer todos estos espacios, estas áreas contaminadas con las aguas servidas, la mezcla de las aguas de los ríos, de los canales, ¿no? Entonces ese es el tema ahorita, que realmente que tenemos que tener todo el cuidado. Pero no es fácil, como le digo, que una sola institución esté en este momento en este trabajo, ¿no? Y siempre agradecidos a todos, porque en realidad toda la población ha estado ayudando en el momento de evacuar a toda la gente, a todas las familias, ¿no? Todo un pueblo unido, instituciones, etcétera. Entonces ahora ya lo que nos queda es realmente garantizar el retorno de todos de una manera segura, los que pueden retornar y otros no. Y todavía estamos con nueve albergues que están en este momento todavía con la mayor parte de la familia, ¿no? Porque como ven, no pueden salir otras familias, la mayoría se ha ido a casas de amigos, casas de familiares también, ¿no? Pero todo anotado, todo un control justamente con la Cruz Roja desde un inicio, desde que se inició la crecida de los ríos. Vamos a saludar al senador Guillermo Seoane. Sí. Él es jefe de bancada del Senado de Comunidad Ciudadana. Con él vamos a hablar sobre la situación del Senado, las leyes en curso, el trámite de los créditos, ¿no? Todo eso, sí, en los proyectos del 073, 075 famosos. Así que ya le damos la más cordial bienvenida, senador. ¿Cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. ¿Qué tal, Antonio, Rubén? Un abrazo fraterno en la mañana para ustedes y un saludo grande para la audiencia de La Razón Radio. Así es, senador. Comentábamos con Rubén, ahora un poquito como que el trabajo se ha trasladado hacia la Cámara Alta, en este caso es el Senado. Entiendo que ustedes ya han recibido los proyectos de créditos que han sido aprobados en la Cámara de Diputados. ¿Qué curso van a tener? Pero también está pendiente el debate sobre los proyectos 073 y 075. ¿Cómo ve la situación, senador? Cuéntenos. Un poco complicada, Rubén y Oscar. Bueno, lo que pasa es que hay en orden de prelación 3 momentos que estamos viviendo. El primer momento es el referido a la Cámara de Diputados. Ustedes saben que por tiempo y materia hay una agenda parlamentaria que no fue respetada y al final se han aprobado los préstamos y quedan por cerrar esa sesión 2 temas. La 073, que se refiere a la administración de justicia, cómo administrar la justicia en el periodo electoral de la justicia, y segundo, la 075, que se refiere a la nulidad del numeral número 4 del informe del Tribunal Constitucional, que tiene que ver con la cesación de funciones de los magistrados. Esas 2 leyes, las 2 últimas, los 2 proyectos de leyes, no han sido tratados en diputados. En diputados lo que se ha hecho es leer la 073 y luego a través de una carta que mandó el 19 de febrero Andrónico Rodríguez al presidente Choquehuanca, donde le decía, hasta ahora diputados no sesionan el tema de la 073, 075. Si no va a pasar esto en las próximas semanas, tendrá que ir, como dice la normativa, a la Asamblea Nacional. Y con ese pretexto, Guaitari, el presidente de diputados, ha dado un doble paso de ballet, ha puesto la 073, 075 en su gavetero, ha cerrado con llave, me imagino con 2 llaves, y se ha desentendido el tema en cuestión. Pero por reglamento se entiende que una sesión es un orden del día que es por tiempo y materia, no puede cerrarse hasta que no se trate esos proyectos de ley. Además está en cuarto intermedio, quiere decir que no ha terminado la sesión. Que ahora Guaitari, ¿cómo va a cerrar esa sesión que está abierta, que está en cuarto intermedio, y qué aspectos definitivos definirá al respecto? Sabemos que Guaitari, hasta ayer no había mandado nada a Choquehuanca respecto al tratamiento de la 073, 075. Es más, tenemos información que Choquehuanca le ha dicho justamente esto, pero está en sus manos, está en diputados, ustedes tienen la obligación de tratar. Primer punto, Oscar y Rubén. Segundo punto,
El tema de que hace una semana, ustedes se acordarán, hicimos una asamblea en el Parlamento Nacional entre diputados y senadores. Comunidad Ciudadana presentó una resolución respecto a la cesación de funciones de los magistrados. El presidente Choquehuanca, con mucho criterio, envió a la comisión mixta. La comisión mixta ya ha tratado el tema y ha mandado hace una semana un informe al presidente Choquehuanca donde le sugiere y recomienda la aprobación de la cesación de funciones de los magistrados. Y por consiguiente, al recibir Choquehuanca esta nota, tiene 3 días para convocar a la Asamblea Nacional de Diputados y Senadores, a la Asamblea Plurinacional. No lo ha hecho hasta ahora y esperemos que se cumpla el tema. Y es muy fácil, se va a tratar de resolución, se aprobará, se rechazará, se modificará, pero ahí estamos. Y el tercer tema es la agenda del Senado. Hasta las 3 de la tarde de ayer no había llegado ninguna nota de Guaitari. Tengo entendido, por vía telefónica no he podido corroborar, que haya llegado o no, pero según el secretario general del Senado, habría llegado la nota de Guaitari respecto a los proyectos aprobados. No sabemos si ha llegado una nota solamente o han llegado las carpetas de los proyectos aprobados, que debería ser la norma. Bueno, en función de aquello, senadores, nos vamos a reunir hoy día, la directiva del Senado más las jefaturas de bancadas para intentar ver cuál va a ser el orden de día de las asambleas de esta semana, de las sesiones de esta semana. Tenemos en carpeta algunos proyectos de ley, tenemos por otro lado el tratamiento de los ascensos tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía, que me imagino va a entrar en la agenda. Tenemos un par de interpelaciones que están pendientes y bueno, son, digamos, el orden del día que ya estaba de días o de semanas anteriores. Me imagino que si se convocará el día de hoy para mañana o para el jueves y los primeros tratamientos van a ser aquellos. En segunda instancia, se va a hacer un análisis político de lo que está sucediendo respecto a las leyes que ha presentado el Parlamento, el Senado Nacional, como es la 073 y la 075, y la resolución de la Asamblea Nacional respecto a cesación de funciones de los magistrados. Y en tercer lugar, tenemos los proyectos aprobados por diputados. Esos proyectos en determinado momento tienen que ser leídos, revisados y ya se tomará una decisión. Yo no puedo adelantar qué va a decidir el Senado, no hay todavía una metodología, no hemos leído la nota de Guaitari al respecto, pero se supone, se entiende que en algún momento tendrá que entrar en la agenda del Parlamento y en este caso del Senado. Con el mismo tema te cuento, Antonio. Adelante, vamos. Estoy en contacto ya con el diputado o con el senador Rubén Gutiérrez, él es del Movimiento al Socialismo por Oruro. Con él vamos a hablar precisamente lo que abordamos con Seoane. Buen día, senador. Le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañero Antonio Dalense. ¿Cómo está, Rubén? Un gusto saludarle y también a Antonio, gracias por el contacto nuevamente para compartir estos minutos con tu programa a través de La Razón Radio. Senador, acabamos de hablar con su colega Seoane y él nos decía que para hoy las comisiones van a trabajar en la Cámara de Senadores mientras se defina qué se va a hacer en la semana en el Senado. Todavía no se ha definido la sesión para la sanción de los créditos. ¿Qué nos tiene que informar, senador? Sí, mira que tenemos que desarrollar una agenda programática para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta agenda programática emerge del acuerdo multipartidario bicameral llevado adelante por la Vicepresidencia del Estado, que concluyó el 2 de febrero en un acuerdo que define básicamente 2 agendas para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Primero es la agenda judicial, que está avanzando a paso firme con todos sus cronogramas, en eso no hay por qué preocuparse, solo es cuestión de la presentación, que eso tiene que ver con relación a aquellos que estén interesados en postular a estas altas magistraturas del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. La segunda agenda programática para la Asamblea Legislativa es precisamente la aprobación, la sanción de los proyectos de ley que tienen que ver con créditos para diferentes programas, proyectos que se van a beneficiar las regiones, los departamentos y, por qué no decir, el país. En ese sentido, ya la Cámara de Diputados ha aprobado al menos 6 proyectos de ley, eso nos han informado,
también es de conocimiento público, un primer proyecto de ley que data de hace una semana atrás, un poquito más, que nos llegó la anterior semana ya en una sesión plenaria de la Cámara de Senadores. Abordamos muy escuetamente sobre su tratamiento, sin embargo, no se remitió a la comisión pertinente. Se remitió a Secretaría General para que se pueda disipar de algunas dudas, disque, porque son supuestas denuncias, irregularidades que se hubiese cometido en la aprobación de dicho proyecto de ley. Me refiero al proyecto de ley que financia la doble vía Caracollo, en este caso Confital, y el segundo tramo Confital-Bombeo. Estoy hablando de ese tramo. En ese sentido, lo que correspondía era pues remitir a la Comisión de Política Económica y Planificación de la Cámara de Senadores. En esta instancia se debería haber analizado en el fondo, en la forma, todos los detalles, para que en esta semana ya podamos tener el informe listo y abordar al menos este primer proyecto de ley. Así que en eso estamos estancados. Imagínense, Rubén, Antonio, estamos estancados. En lo que respecta a los otros proyectos de ley, estamos hablando de los 8 carriles para Sencata Pacheta, para el programa Mi Teleférico, para electrificación, para otro camino carretero como es en la faja norte del sector de Yapacaní, entre otros. Bueno, no tenemos todavía agendado esta semana, habida cuenta de que si bien ya estaría remitido aquí a la Cámara de Senadores, se tiene que convocar de manera inmediata a una sesión plenaria por parte del presidente de la Cámara de Senadores, el presidente Andrónico Rodríguez, para que se pueda dar lectura de estos proyectos de crédito y de esa manera remitirlo al menos a la Comisión de Política Económica para que se pueda analizar como instancia revisora. Y si es que hubiera una predisposición y voluntad, porque así requiere el tratamiento de estos proyectos de ley para su aprobación, podríamos dispensarnos de trámite y abordar en la misma sesión plenaria sin remitirlo a la comisión pertinente. Así que así está en el procedimiento y en la hoja de ruta que tenemos que cumplir como Cámara Revisora en el Senado con relación a estos proyectos de ley. Senador, le ruego un paréntesis. El presidente posesiona 5 nuevos ministros de Educación, Minería, Medio Ambiente, Desarrollo Rural. Santos Condori, Desarrollo Rural y Tierras, Humberto Alan Lisperber González, Medio Ambiente y Agua, Alejandro Santos, Minería, Omar Vélez Ramos, de Educación. Volviendo al tema, senador, entonces, ¿cuándo se tratarían estos créditos? Si bien hoy las comisiones trabajan, mañana posiblemente. Sí, es posible. Nos acaba de llegar la información de que para mañana, miércoles 6 de marzo, a horas 9 de la mañana, estaría convocada, sí, es cierto, para una sesión plenaria de la Cámara de Senadores, en cuyo orden del día tenemos el punto 1, correspondencia, y en este punto seguramente se hará conocer sobre la remisión de estos últimos proyectos de ley que aprobó Cámara de Diputados. Entonces, para mañana vamos a abordar, ojalá que en esta instancia no suceda como sucedió la anterior semana. Eso tuvo que remitir a una instancia que no corresponde, porque aquí solo tenemos 2 caminos, reitero. La comisión que tiene que trabajar para un informe o dispensarnos de trámite, si acaso existe voluntad, para cumplir el acuerdo y definitivamente liberar estos proyectos de ley que tienen que ver con créditos muy importantes para el país. Estamos en contacto con el viceministro Juan Carlos Calvimontes. Viceministro de Defensa Civil. Sí, con él tenemos muchas cositas que hablar. Ahora, entrando en materia, viceministro, finalmente tuvo que reunirse con el alcalde Iván Arias. ¿Cómo se gestó esta reunión? ¿Le pidió? ¿Usted insistió? ¿Cuál fue el origen de esta reunión ayer con el alcalde Arias? Primero, desde hace ya algunos meses atrás veníamos trabajando técnicamente con los técnicos del gobierno municipal en el tema de gestión de riesgos y alertar sobre la inestabilidad de algunas zonas. Se hicieron varias inspecciones, se trabajó, se hizo recomendaciones, se solicitó que nos hagan llegar su plan de gestión de riesgos, etcétera. Había un trabajo coordinado hasta que sucedió el hecho en la expulsión
que sufrieron nuestros efectivos militares, es decir, fue un momento muy desagradable para nuestros voluntarios y obviamente creó un cierto malestar en las Fuerzas Armadas, ¿no es verdad? Y eso originó un quiebre en nuestras relaciones que se fueron profundizando durante el paso de los días y los acontecimientos que se daban en La Paz, porque no encontrábamos en el alcalde municipal en ese momento una respuesta adecuada a los momentos que venía sufriendo la ciudad. Nosotros tenemos casi un archivador lleno de cartas, notas, que nos han enviado no solamente los vecinos, los dirigentes, las juntas vecinales, una de las FEJUVES, asociaciones de jubilados de las Fuerzas Armadas, el mismo Consejo Municipal de La Paz, donde solicitaban que el nivel central intervenga porque ya presentían que los desastres se le escapaban de manos al alcalde municipal y habíamos sugerido hace 2 meses la declaratoria de alerta roja. Veníamos insistiendo en la necesidad de la declaratoria de emergencia municipal para que se pueda intervenir a nivel departamental y a nivel nacional, pero creo que el alcalde recibió en parte mal asesoramiento técnico y tal vez algunos consejos políticos, porque algunos consideran, entre comillas, que declararse emergencia o desastre es mostrar debilidad política, debilidad técnica ante los hechos que se van aconteciendo. Pero creo yo que lo que sucedió hace 2 días en la zona de Irpavi fue, como decimos popularmente, la gotita que rebalsó el vaso e hizo que el alcalde se comunique inmediatamente con Defensa Civil y solicite una reunión. Nosotros estamos abiertos, el presidente Lucho lo ha manifestado, nuestro gobierno es un gobierno de todos, tenemos que atender absolutamente a todos, nunca hemos hecho diferencias políticas de ninguna índole porque nuestro sector no puede hacer ese tipo de diferencias, atendemos a todos en el marco de nuestras competencias, etcétera, y accedimos a esa reunión porque era una reunión que debía llevarse a cabo lo más antes posible, porque los tiempos en La Paz son tiempos de oro, porque lo que está sucediendo en nuestra ciudad creo que refleja en una frase que escuché a una vecina decir en algún lado: nuestra ciudad maravilla se está cayendo maravillosamente. Una frase muy dura, pero que al final reclamaba la presencia de las autoridades. Ahora, se han resuelto las diferencias, se han dado las manos nuestras autoridades, tanto nacionales como locales, que vienen adelante. Lamentablemente, el día previo a esta reunión ocurrió un fallecimiento, en el mismo día en que el alcalde Iván Ares decía que hemos salvado a La Paz. ¿Qué viene de aquí en adelante, viceministro? ¿Qué tareas se han coordinado? ¿Cómo va a intervenir el gobierno en el socorro, en la resiliencia de la ciudad? Porque todavía la lluvia continúa. Así es, lo primero que espero que nuestras Fuerzas Armadas puedan haberlo recibido también con humildad, las disculpas que lo ha manifestado el alcalde Arias el día de ayer, y las relaciones puedan volver en un marco, como decimos, de fraternidad y de unidad entre todos para resolver los problemas. Tenemos planificado una reunión con el mando militar para planificar acciones como la que se ha hecho el anterior domingo, donde más de 1.000 efectivos militares, Cofadena con su maquinaria pesada se movilizaron de forma impresionante con apoyo de los vecinos, otras instituciones para hacer un trabajo que el día de hoy me dicen los vecinos. Ayer me llamaba un vecino y me decía qué hubiera pasado si no se hubiera hecho ese trabajo. Pero también estamos recibiendo ahora la solicitud de otras zonas para replicar ese trabajo y poder hacer esa movilización tan grande que se ha hecho, de manera que tenemos una tarea pendiente de planificar acciones como esa. Segundo, una vez que se activen los mecanismos administrativos, hay necesidad de coordinar futuras acciones, es decir, empezar a trabajar todavía en lo que resten algunos trabajos de prevención. Y para eso la ley nos franquea a nosotros la posibilidad de apoyar a los gobiernos municipales cuando cumplen con las normativas. Se le ha sugerido al alcalde que declare al municipio ya de La Paz en emergencia municipal para que concurra a nivel departamental, concurra a nivel nacional y juntos podamos trabajar en beneficio de la población, porque es la población la que ya prácticamente ha sobrepasado a las decisiones del municipio y, como decimos popularmente, lo está puenteando porque está buscando otras alternativas de solución a su problema.
Estamos en contacto con el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, don Max Enríquez. Con él vamos a hablar sobre el manifiesto de 12 puntos por la salud, la reunión del Ministerio de Salud y los servicios departamentales de salud. Buen día, viceministro. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio Dalense. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenos días, Rubén, Antonio. Un saludo cordial. Como siempre, un gusto y un placer estar con ustedes a través del medio para informar a nuestra población que sí, en efecto, hemos tenido la reunión con los directores de sedes, los 9 directores de sedes en una acción conjunta para la implementación y la aplicación de la alerta epidemiológica que hemos emitido desde el Ministerio de Salud a raíz del caso de sarampión en el municipio de Bermejo. Ya, ¿qué medidas se van a adoptar? ¿Cómo van a trabajar los sedes en relación al cerco sanitario? En realidad lo que estábamos inicialmente trabajando era por municipios afectados, era Bermejo y El Alto, pero la decisión es que en todo el país tenemos que estar movilizados y los sedes han firmado un acta de compromiso para poder ya emitir sus propias alertas, sus propias acciones de recuperar a esos niños que no estaban vacunados. Esa es una de las principales acciones que se ha firmado en esta reunión. ¿Cuánto riesgo hay respecto de la irrupción de esta enfermedad que suponíamos que estaba ya retirada de nuestra atención para la población con estos casos? Sí, hay procesos en los cuales tenemos que ir consolidando la eliminación inicialmente, eliminar y luego erradicar. Eso es lo que se ha hecho también con la viruela, ¿no? Se eliminó de la circulación y luego ya hay solamente viruela en un laboratorio en alguna parte del mundo, pero en el resto todavía circulan nuestras otras enfermedades. Entonces estábamos en ese proceso de consolidar la eliminación. Ya solamente eran 4 los países que tenían circulación de sarampión, pero de repente por COVID se han bajado la guardia, se ha dejado de vacunar, entonces se ha extendido en todo lo que es Europa y también en lo que es América Latina. Y todos nuestros países vecinos, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, han tenido presencia de casos. Y bueno, hoy nos toca a nosotros sufrir también este embate porque hemos encontrado niños que no se han vacunado, que han dejado pasar sus esquemas regulares y por eso nos vuelve a tocar esta enfermedad. No estaba erradicada, estábamos en proceso de consolidar la eliminación. Ahora, cierto, estos casos han llamado la atención y han generado ese tipo de reuniones. En adelante, ¿hay posibilidad de erradicar en Bolivia esto? ¿Bajo qué medidas, viceministro? Principalmente es la vacunación. Tenemos que ir consolidando que estos niños que no están vacunados puedan tener sus 2 dosis, ¿no es cierto? Nosotros estamos en esta campaña, por eso que los sedes ya están activando todos los mecanismos para poder encontrar a estos niños que les falta completar esquemas. La vacunación es gratuita y debe aplicárselo entre los 12 meses y los 24 meses. Ahí debería de estar vacunado. Pero si pasó esa edad, ya tiene 5 años o más, también tenemos una vacuna que es la SR, un poquito diferente, pero sin duda que es para controlar también el sarampión. Entonces a esos niños hasta los 10 años los estamos buscando y pedimos la colaboración de los padres de familia. Solo así vamos a poder eliminar esta enfermedad en nuestro país. 8 de la mañana con 9 minutos y estamos en contacto con nuestro primer entrevistado de la jornada. Se trata del viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. Con él vamos a hablar sobre la situación que en este momento está tensionando a 2 regiones, más desde el lado de Santa Cruz, porque creen que van a perder una extensión territorial y esto en puertas del censo. Ayer nosotros suponíamos de que están tratando de echarle sombras al censo. ¿Pensará lo mismo el viceministro? Viceministro, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio Dalensi. ¿Cómo está? Rubén, Antonio, gracias por el espacio. Siempre es un gusto poder estar en su programa y conversar con ustedes. Comparto el comentario, Rubén, por la forma como lo plantea Santa Cruz.
Cuando se habla de temas de límites, son temas muy sensibles que hay que dar información de la manera más responsable posible. ¿Por qué? Porque se habla de territorio, se habla de identidad, se habla de cultura, ¿no? Y se habla de población, ¿no? Entonces, lo dijimos en algún momento, o reprochamos la forma como lo plantea el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Es más, dijimos también que él está buscando echarle barro al censo, ensuciar este proceso censal por la forma como él lo indica. Hay temas muy puntuales que hay que aclararlos. Uno, Rubén, es que ni el gobierno nacional, ni el viceministerio de Autonomía, ni el Instituto Nacional de Estadística quiere quitarle territorio al departamento de Santa Cruz ni a ningún otro departamento. Y tiene que quedar nuevamente claro que el censo no define límites. El censo solamente cuenta qué cantidad de personas hay en el país y qué cantidad de viviendas existe. Hay mayor detalle en otros datos, pero básicamente los datos más importantes es qué cantidad de bolivianos hay en el país y qué cantidad de viviendas tenemos. Entonces, ahí lamentamos que el señor Svonko haya confundido, y nos preocupa mucho porque es un presidente de una asamblea. Él confunde dos normativas diferentes. Una, que es una ley que data desde el 28 de noviembre de 1914, que sigue vigente, y otra normativa que es un decreto supremo, el 5050, que habla de límites naturales o técnicamente conocidos como arcifinios, que no tenían conflicto y que los hemos trabajado desde el año 2022 hasta que hemos concluido el año pasado en la promulgación en el mes de octubre. Entonces, nos preocupa muchísimo cómo un asambleísta pueda confundir entre un decreto y una ley. Entonces, nosotros hemos recibido de buena manera que el gobernador de Santa Cruz en suplencia pueda decir hay que establecer mesas de trabajo, lo que quiere decir que hay que establecer diálogo. Y así lo ha manifestado el día de ayer. Le hemos recibido a una diputada, María René Álvarez, y nos hemos sentado y hemos explicado, y ella ha dicho hay que establecer mesas, porque no se olvide, es una ley, Rubén, Antonio, es desde 1914, ¿no? Esta ley está vigente, es decir, que las autoridades en turno, desde el gobierno departamental, no han accionado para manifestar su preocupación, su no acuerdo con esta ley. Podían haber encarado las acciones. Ahora, uno puede decir, 100 años no han hecho. Ah, caramba. Lo que pasa es que también el tema de las autonomías, el gobernador Costas ha sido gobernador 15 años o 14 años. El gobernador Camacho, o ya pues en su gestión, él ha estado también un tiempo, ¿no? Y hoy lo ves vos al presidente de la Asamblea exigiéndole, ¿qué le dice? Gobernador en suplencia, vaya, haga algo. Y hubiera sido interesante que con el mismo énfasis le reclame al gobernador Camacho, pero no solo eso, sino que él podía, no se olviden ustedes, y tampoco se puede mentir en este tema, ¿no? Un año prácticamente él ha estado de gobernador, porque él ha sido presidente de la Asamblea, él participaba en el gabinete, así lo mencionaron e informaron ellos. Entonces él, de alguna manera, casi un año, justo cuando hemos construido el decreto 50-50, hemos estado trabajando esos temas. 8 de la mañana con 8 minutos, nos vamos ya a nuestra primera entrevista. Felicidades a las mujeres, abrazos para ellas. Estamos, como dice Antonio, junto con ellas, luchando porque este mundo sea de igualdad. Con el senador William Torres, sí, él es del Movimiento al Socialismo. Con él vamos a hablar de la agenda legislativa. Senador, buen día, le saludamos Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Antonio, muy buenos días. Igualmente a Rubén, un gran abrazo a la distancia.
siempre, como siempre, complacido de estar con ustedes. Así es. A la orden. Claro que sí, senador. Bueno, finalmente hubo una sesión ya en el Senado. El presidente recibió los proyectos que se habían aprobado en la Cámara de Diputados. 2 de ellos ya fueron considerados, pero remitidos a una comisión. En fin, cuéntenos, ¿cuál va a ser la agenda del Senado en estos días? Hay una presión ciertamente por el proyecto 073, 075, pero también están los proyectos ahí que fueron aprobados en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se quedó, senador? ¿Cuál va a ser la agenda del Senado en estos días? Rubén o Antonio, ciertamente algo que hay que dejar en claro para el pueblo de Bolivia es que la Cámara de Senadores tiene el compromiso firme de aprobar estos proyectos de ley. Como lo hemos hecho en el pasado, hemos sido la Cámara que siempre ha tenido la firmeza de entender las necesidades del pueblo de Bolivia, pero además contribuir en la gestión de gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Y ahora no va a ser la excepción. Ahora también estamos en esa línea. Aprobaremos los proyectos de ley, valga la redundancia, por los que se aprueben los créditos internacionales asumidos por el gobierno del presidente Arce Catacora. En ese orden, recordarán que se ha firmado el pasado 2 de febrero un acuerdo entre representantes de bancada de ambas cámaras, un acuerdo bicameral, con la presencia de un representante del órgano ejecutivo, que a su vez es presidente nato del Congreso o de la Asamblea, que es el vicepresidente David Choquehuanca, cuyo acuerdo contiene 4 puntos. Y estos establecen, lo primero, que había que viabilizar las elecciones judiciales con la aprobación del proyecto 144, lo que se logró, el acuerdo contenía precisamente en su primer punto esa aprobación. Como segundo punto, en el numeral segundo del acuerdo de referencia, se estableció que en una sesión por tiempo y materia debería tratarse, si bien es cierto no dice debe aprobarse, porque nunca sabe uno si es que se aprobará o no un proyecto de ley, pero lo importante es que se estableció que en una sesión por tiempo y materia debería tratarse los proyectos de ley 073 y 075, que yo soy proyectista. ¿Y en qué consisten estos proyectos de ley? Consiste en el primero, de la suspensión de plazos de los ex magistrados, porque al concluir el 31 de diciembre su gestión, lógicamente lo que están haciendo es intentar usurpar funciones que no emanan de la Constitución, que no les otorga la Constitución. Y el 175, el proyecto 075, entre sus partes esenciales establece la anulación del numeral cuarto de aquella declaración constitucional ciertamente inconstitucional, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que se pretendía? Se pretendía reencauzar la institucionalidad del órgano judicial y evitar que estas interpretaciones, o en su defecto, porque no solo se estaba interpretando, sino además se estaba legislando, o en su caso se estaba asumiendo el papel de constituyente al incorporar una nueva figura en la Constitución, que era la prórroga, que no está contenida en la Constitución. En fin, estos aspectos son los que es el corolario, digamos, de todo este tema que ha venido siendo la aprobación de los créditos. Pero también el punto 2 de ese acuerdo establece, después de haber tratado los proyectos de ley 073 y 75, ciertamente cuando menos tendría que tratarse 4 proyectos de ley de aprobación de créditos. Y así sucesivamente. Lastimosamente estos hechos no se cumplieron.
Recordarán de esta semana que pasó la anterior, la Cámara de Diputados sesionó y, a decir de la misma presidenta en ejercicio de la misma Cámara, la diputada Chalco, habría habido un empate en el tratamiento y aprobación del proyecto de ley 079, que es parte ya de la aprobación de créditos. Este proyecto de ley, al haber empatado 51-51, senador, va a disculparnos, vamos a hablar del mismo tema con la senadora Virginia Velasco, a ver qué criterio tiene, cómo entiende esta lenidad en el tratamiento de los proyectos de ley de crédito. Senadora, buen día, le saludamos Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi, estoy también junto a su colega Williams Torres en Zoom. Bueno, un saludo cordial, Rubén. Asimismo, saludar al senador Williams Torres. Y bueno, primeramente felicitar a todos los hermanas que se encuentran en toda Bolivia. Es un día tan importante, un Día Internacional de la Mujer. Saludar a todas las hermanas que se encuentran fuera del país, las bolivianas. Bueno, a todas las mujeres del mundo. Sea lo mejor, bueno, no tenemos nada que festejar porque hay feminicidios, violencia política en la misma asamblea. Y por eso es un momento, yo creo que, de reflexión. Bueno, de todas maneras, mil felicidades. Estamos para, en este diálogo, responder las dudas o informar al pueblo boliviano. Senadora, ¿qué encuentra usted en el seno de la Cámara de Senadores una vez recibidos los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados? Hablamos de los proyectos de ley de créditos. ¿Hay interés, no hay interés? El senador nos explicaba que vamos a aprobar los proyectos de ley, pero hay que enmendar algunos errores en la documentación. Nos decía, ¿qué cree usted que tenga que ocurrir en el Senado? A ver, yo creo que es una vergüenza de decir que hay que adjuntar documentos. Eso no es su trabajo de la directiva ni de presidencia o los miembros de la directiva. Yo creo que acá lo que quieren es perjudicar, sigue al pueblo boliviano como lo hicieron los diputados. Ha sido bochornoso, ha sido indignante para mí, ha sido vergonzoso para el país y el mundo, porque las autoridades electas, que somos los diputados y senadores, se tiene que trabajar para el bien común del pueblo boliviano y no perjudicar al país. Eso no están perjudicando al hermano presidente Lucho, ni al vicepresidente y ni a los ministros, más al contrario, están perjudicando al pueblo boliviano que necesita esos proyectos anhelados de muchos años, desde Santa Cruz, El Pajo, Colomi, Cochabamba, Ciudad del Alto y electrificación todo el país. No, de esa forma no se puede responder al pueblo boliviano. Yo creo que aquí hay intereses políticos y de decir que no porque está observado, nunca pasó eso en los 14 años. Y por eso decía el expresidente incluso, bueno, pues yo remito nomás, hago nomás y los abogados son los que se resuelven o solucionan. Para eso estamos las comisiones, para eso estamos los comités. Cuando remiten a comisión correspondiente, se tiene que revisar de manera muy detallada, de manera jurídica, técnica, en base a nuestros procedimientos normativos. Y si faltara un documento o de forma o de fondo, si hubiera alguna observación por parte de la comisión, nosotros, y se remite a ministerio que corresponde o se convoca a los técnicos a cabeza del ministro y adjunta, el ministro explica y con eso se da viabilidad o puede ser también rechazada. Eso es netamente el trabajo de las comisiones y comités. Y la pregunta al senador, ¿para qué nos conforman las comisiones si ellos nomás llevan a trabajar en la directiva? O ellos nomás llevan a trabajar
los miembros de comité de la directiva. ¿Para qué nos conforman entonces? Creo que ya estamos por demás. Y como decía la población, que se cierre la asamblea, pues bueno, ya de una vez cerraremos la asamblea. De esa forma ya no hay, yo creo que trabajo en la asamblea, ¿no? Entonces es indignante escuchar ayer del mismo presidente de Senado de decir que falta documentos, que él nunca habló eso desde el inicio de senadores, más al contrario, nosotros somos la que reclamábamos. ¿Cómo es posible ustedes cuando recepcionan en la secretaría o en unidad de análisis o la dirección jurídica, no van a revisar esta documentación? Sin documentación están mandando. Deben ustedes exigir. Entonces habíamos exigido y nunca nos hicieron caso, siguen remitiendo así, pero ahora medio raro que ayer hemos visto ya no falta documentos, estamos remitiendo, y eso para mí así de clarito. Señor Andrónico Rodríguez, su directiva están ya entrometiéndose en los trabajos de las comisiones y perjudicando al pueblo boliviano, perjudicando a esos hombres y mujeres, a sus hermanos que realmente están esperando estos proyectos anhelados. Así de claro nomás es, porque yo creo que incluso hay acuerdos que han firmado pues en fin de año, en noviembre, para tener presidencia de senados. Por eso hace rato decía, porque el machismo patriarcal continúa en nuestro país, incluso desde la Asamblea Legislativa, porque no quisieron dar oportunidad a las mujeres que dirijan la presidencia de Senado. Entonces, ahí es claramente que no quieren al país, que son antipatrias. Muy bien, vamos a trasladar la pregunta que la ha escuchado el senador Torres a la senadora Virginia Velasco. Senador, ¿qué puede responder ante esto? Rubén, antes de responder, quiero saludar a la senadora Virginia Velasco y enviarle un abrazo fraternal a la distancia por este Día Internacional de la Mujer, y también aprovecho para enviar un gran saludo a todas nuestras hermanas bolivianas y en particular cruceñas y de todo el mundo por este gran día, dado de que ellos son, diríamos, el puntal de la familia y en consecuencia de la conformación de los estados. Felicidades a todas nuestras hermanas mujeres en Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Con relación a la pregunta, Rubén, primero creo que lo que hay que hacer es corregir aquella práctica viciosa que hubo en el pasado, de recibir proyectos de ley que no tenían absolutamente arrimados a estos proyectos, ninguna documentación. Es inaceptable, inconcebible desde mi perspectiva. Eso hasta en las asociaciones, los sindicatos más pequeños se exige. Tener un acta circunstanciado de la sesión, de la reunión, cual fuera esta, en este caso hablamos de la sesión, que nos establezca o que establezca de qué manera se aprobó este proyecto de ley. Tan es así que esta documentación, que es básico para entender por cuántos votos fue aprobado, cuántos en contra, cuántas abstenciones, cuántos en blanco, cuántos nulos, etcétera, etcétera. Cuando no se tiene estos antecedentes, ¿cómo podría uno establecer por lo menos los elementos centrales que establezcan como antecedentes de la aprobación de esta ley? Definitivamente eso no es posible. El pueblo de Bolivia, en las memorias que tenga el órgano legislativo, donde se anoten, se establezca cómo fueron aprobadas estas leyes, tiene derecho a saber. Si en el pasado se cometieron errores, esos errores tienen que ser enmendados. Yo lamento de que en lugar de contribuir a que esto sea así, más bien se cuestione. En todo caso, creo que lo que se ha hecho y lo que ha hecho el presidente del Senado es hacer lo que todos los presidentes debieron haber hecho. No aprobar leyes, por ejemplo, cuestionadas
de insuficiencia de votación. No aprobar leyes, por ejemplo, cuestionadas por falta de quórum, inclusive en la directiva para la instalación de la sesión, como es en el caso este. En fin, hay una serie de hechos, hay una serie de anomalías procesales o procedimentales que deben ser corregidos. Por eso creo que el pueblo de Bolivia debe saber. Así es, estamos en contacto con la periodista Drina Ergueta. Ella es ahora columnista de La Razón, muy luchadora por los derechos de las mujeres, y obviamente sus columnas, si uno lee, están dirigidas a ese propósito. Hoy, más que nunca, creo que su palabra nos interesa. Drina, buen día, qué gusto tenerte en La Razón Radio. Gracias por ser también nuestra columnista en La Razón. Estoy junto a mi compañero Antonio D'Alensi. ¿Cómo estás? Hola, buen día querido Rubén, querido Antonio. Es un gusto estar con ustedes y bueno, compartir este día y este momento, ¿no? En esta fecha también. Les agradezco la invitación a participar en La Razón Radio. Drina está fuera del país, ha vuelto por un tiempo, tengo entendido, pero ¿cómo percibe la lucha por los derechos de las mujeres? Ayer decía una embajadora, no solamente hay que luchar porque esos derechos se promuevan, sino ampliar esos derechos. ¿Cómo percibe desde España, desde donde se encuentra usualmente la lucha por los derechos, las normas, las leyes que favorecen a las mujeres en Bolivia? ¿Cómo ha podido leer esto en los últimos años? Bueno, en los últimos años ha habido avances a nivel legal, ¿no? Hace poco leía un estudio que decía que Bolivia, el patriarcado continuaba, pero seguía siendo, o sea, que había leyes, pero el sistema seguía siendo muy patriarcal, ¿no? Sí, ha habido aprobación, ha habido, qué sé yo, hay paridad en el Parlamento, hay ciertas, hay sanciones más fuertes contra los femicidios, contra los contra las violencias, ¿no?, hacia las mujeres, pero una cosa es la ley, otra cosa es que se cumpla, otra cosa es que se hagan, ¿no?, realmente los avances en favor de la mujer para que haya menos violencias, ¿no?, y que haya más justicia. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho por hacer, integrado en los hombres el hecho de que pueden ser machistas, ¿no? Y hay mucho rechazo a cualquier iniciativa que sea a favor de que pierdan los ciertos privilegios, ¿no?, que todavía tienen. Entonces, pues falta mucho, y a nivel global también hay muchos retrocesos, ¿no? Hay muchas muestras de ello, hay muchas, ahora por ejemplo con Milei y con Bukele, ¿no?, en Latinoamérica, que están anulando algunos de los, o casi todos los avances, ¿no?, que habían en relación a los derechos de las mujeres. Drina, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, un gusto tenerte con nosotros. Yo decía con los colegas que aparte de las leyes, aparte de cómo hemos evolucionado en normas y demás, pero ¿cómo es el día a día? ¿Sí? ¿Cómo es el día a día de la lucha de las mujeres? Yo les decía a los colegas, yo más o menos lo interpreto, por ejemplo, este día como el Día de la Madre, ¿no es cierto? En el Día de la Madre todos somos buenos hijos, ¿no? Le llevamos un regalo a la mamá, la llevamos a comer, en fin, pero ¿y el resto del año? Y esa es una buena pregunta, siempre nos las hacemos. ¿Cómo es en el caso de las mujeres, de la lucha de las mujeres, el día a día, Drina? Sí, eso, ¿no? El problema es ese, ¿no? Justamente que en estas fechas, en marzo, aparecen todas las informaciones, todas las entrevistas, todo sobre este tema. En los medios se habla mucho, hay muchas actividades, marchas, manifiestos, actividades de todas las organizaciones prácticamente por el tema de la mujer. Que bueno, que hasta cierto punto está bien porque hay que reivindicar y hay que conmemorar ciertas cosas, es importante hacerlo. Pero en el día a día justamente es donde
estas violencias se mantienen, ¿no? Y se ven cada vez cuando suman los feminicidios, aunque han reducido en relación a otros años, ¿no? El año pasado ha habido 81 feminicidios, por ejemplo, menos, lo normal era más de 100, ¿no? 120 que llegaban los últimos años. Bueno, hay una reducción, pero no hay una... eso en lo cotidiano se sigue manteniendo estas diferencias, ¿no? Tanto en temas como desde la casa, en cosas básicas, como hacer las faenas, digamos, del hogar, como cuidar a los hijos y demás, cocinar, limpiar, todo eso. Y después a nivel laboral, que siempre hay diferencias a nivel de salarios, a nivel de cargos, también es muy difícil para las mujeres subir a puestos más altos, y se suben con menos sueldo. Así, luego a nivel, bueno, y en todos los sectores, ¿no? Porque a nivel laboral, por ejemplo, es cuando es normalmente clase media, clase alta que tiene acceso a puestos laborales de alguna manera, ¿no? Digamos, con salarios, ¿no? Las mujeres, hay un porcentaje impresionante de mujeres que no pueden acceder a puestos laborales y que, o sea, que trabajan, se ven obligadas a trabajar en la informalidad, ¿no? Vendiendo, haciendo lo que pueden. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.